La última diapositiva que había sido vista de cuello era esta. ¿Se ve ya la proyección? Sí, ya se ve, doctor. Muy bien. La Organización Mundial de la Salud planteaba tanto cálculos muy empíricos del tamaño de la glándula tiroides a través de la regla llamada regla de los pulgares, en la que se supone que un lóbulo tiroideo no debe rebasar aproximadamente el tamaño de un pulgar de una persona. Pero luego existen ocasiones en las que la tiroides se ve francamente a simple vista y lógicamente pues se vuelve palpable con facilidad. Cuando ya dijimos que normalmente la tiroides difícilmente se veía y pocas veces se palpaba. Entonces la Organización Mundial de la Salud hace esta clasificación así muy simple del crecimiento tiroideo. Quiero enfatizar que no todo crecimiento tiroideo se acompaña de disfunción en cuanto a la producción de hormonas, ni bajas hormonas ni exceso de hormonas. Cuando eso ocurre se llama bocio simple, como ahorita vamos a ver en unas fotos. En realidad, en la clasificación semiológica del bocio está el 0A y 0B. Fíjense, el 0A es una tiroides que no se palpa o se palpa con dificultad, con las maniobras que ya dijimos que era desde atrás, ¿sí? Con la maniobra palpatoria por delante, o sea, acuérdense que la que se palpa desde atrás al paciente con los dedos índice y medio, apoyándose con los pulgares en la parte posterior del cuello, es la maniobra de Kerbein. Y las maniobras por delante vienen siendo la de Lahey y la de Kreil, ya sea con los dedos índice y medio, pero palpado desde delante y desplazando el esternocleidomastoideo, o agarrando al lóbulo tiroideo como pinza con el pulgar y el índice. Que esas son las características de esta técnica de exploración de la tiroides. Pero en 0A, la tiroides no se palpa o se palpa con dificultad. En 0B, la tiroides se palpa con facilidad, pero no se ve cuando le pedimos al paciente que hiperextienda el cuello. En crecimiento grado 1, la tiroides es fácilmente palpable y visible con el cuello en hiperextensión. Y en ocasiones, cuando existe un nódulo único en la tiroides que se hace evidente con esta maniobra de extender el cuello, entra en esa clasificación de grado 1. Grado 2, una tiroides palpable y visible con el cuello incluso en posición normal, ni siquiera en hiperextensión. Grado 3 es una tiroides visible a distancia y grado 4, bocio gigante. Lógicamente que aquí en todos estos casos estamos hablando de una glándula anormalmente crecida, ¿sí? En diferentes dimensiones. Aquí tenemos lo que les había platicado antes, la semana anterior, el denominado bocio endémico. Una dieta con deficiencia de yodo da como resultante un crecimiento anormal de la tiroides, que no forzosamente trabaja de más o de menos. ¿Cuáles son los estímulos para que exista un bocio endémico? Pues generalmente es insuficiente aporte de yodo en la dieta, ¿sí? Entonces, ese insuficiente aporte de yodo, pues está garantizado con que la sal de cocina que se utiliza normalmente al preparar los alimentos va adicionada con yodo y que la cantidad de yodo que el cuerpo humano necesita es mínima. El yodo es el único elemento que la tiroides utiliza para fabricar sus dos hormonas, que no sé si se alcanza a ver aquí, son la T3 y la T4. T3 es la triyodotironina y T4 es la tiroxina. El 3 y el 4 indican los átomos de yodo que tiene cada una de estas variantes de hormona. La cadena de producción de hormonas tiroideas empieza en el hipotálamo, en donde se fabrica el factor liberador o factor liberador de la hipófisis, estimulante. Entonces, aquí en la hipófisis anterior se fabrica la TSH, que es la hormona estimulante del tiroides. El TRH es un factor liberador que actúa sobre la hipófisis y la hipófisis fabrica la TSH. Y esa TSH tiene ya una influencia directa sobre la hormona tiroidea. De aquí para acá existe esa línea punteada que se llama feedback.
la retroalimentación negativa. Si yo tengo ya exceso de producción de hormonas tiroideas en la glándula y circulantes, entonces llega un mensaje químico que le dice a la hipófisis que le pare al estímulo de producción de hormonas tiroideas. Si es insuficiente la cantidad de hormonas tiroideas y las cantidades de T3 y T4 son bajas, ¿sí? Cuando están altas, se regresa el estímulo por esta vía y le para a la hipófisis para que deje de estimular a través de la TSH a la tiroides. Pero cuando los niveles de estos son bajos, se frena este feedback y entonces la tiroides sigue siendo estimulada por la TSH para que produzca hormonas, ¿sí? Cuando una persona tiene una cantidad inadecuada de yodo obtenido a través de los alimentos, hay una baja producción de T3 y T4 y por lo tanto no para la estimulación de TSH y eso va a producir el exceso de TSH, va a producir una sobreestimulación tiroidea que va a producir una hipertrofia de la glándula. Y pues vean esa glándula pues se ve monstruosa en el cuello, ¿no? ¿Hasta aquí sí se entendió lo que explicamos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, el bocio simple es que la glándula tiroides esté crecida, pero que no exista ni hiper ni hiposecreción tiroidea. Medida en sangre la cantidad de las hormonas T3 y T4 que se pueden medir químicamente, ¿sí? Si una persona tiene valores normales de T3 y T4, aunque la tiroides se vea como este caso, se sigue clasificando como bocio simple. Obvio que los ejemplos que aquí se ponen, cuando la glándula tiroides se hace evidente en hiperextensión, si nos vamos a la clasificación de la OMS, pues estaría en grado 1, ¿verdad? Ahí está. Grado 2, cuando la glándula se ve a simple vista. Pero fíjense cómo los lóbulos tiroideos siguen escondidos parcialmente por los músculos esternocleidomastoideo, ¿sí? Y el grado 3 es cuando la glándula, sin que el paciente hiperextienda, en el grado 2, y en el grado 3, pues visible incluso a la distancia, ¿no? Entonces, lógicamente que estos son bocio simple porque se supone que ya hubo una medición química de los niveles de hormona tiroidea y que estos valores están en un rango normal. El bocio con hipotiroidismo, pues es, desde el punto de vista examen físico, es una glándula aumentada de tamaño. Hay que recordar que no todos los bocios se relacionan con hipotiroidismo. Pero para esto, pues tenemos que hacer una determinación de hormonas en sangre, la T3, que ya señalamos antes, y la T4. Medirlas en sangre y lógicamente que, aunque no es producción de hormona tiroidea, pero sí es la estimulante de la producción de hormonas tiroideas, la TSH. Mínimo una prueba de laboratorio más económica tiene que medir estas tres cosas. Ahora, a veces tenemos que pedir el perfil completo, porque también se tiene que determinar la cantidad de yodo circulante. Entonces, el paciente que sí tiene bocio con hipotiroidismo, la glándula funciona poco y por lo tanto, si funciona poco, no existe el mecanismo de retroalimentación negativa para decirle a la hipófisis que deje de estimularlo. Químicamente, estos van a tener una TSH elevada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está produciendo hormona y la hipófisis como loca está manda y manda información a la tiroides para que trabaje, pero por alguna razón esta glándula pues no está trabajando, ¿sí? Y entonces, pues esa glándula que no trabaja va a producir efectos de cansancio, aumento de peso. Aquí me detengo un poquito porque casi todo el mundo cuando está con sobrepeso y obesidad, cuando va a una consulta médica ya llevó un perfil tiroideo o decepción, ¿verdad? La verdad es que la mayor parte de las veces está normal.
Se ha visto que solamente de un 20 a un 30% de las personas con hipotiroidismo, que no es muy evidente por síntomas, de un 20 a 30% tienen obesidad relacionada con disfunción tiroidea. Entonces, pues en realidad el porcentaje es bajo. La mayor parte de las veces el aumento de peso obedece a razones diferentes, sobre todo a un desbalance entre ingesta y gasto calórico. Pero la sensación de fatiga o cansancio, la somnolencia, el estreñimiento, la intolerancia al frío, son datos más constantes. La caída de cabello, el cual se vuelve sin brillo y de aspecto lógicamente opaco y quebradizo, la disminución de la memoria, la bradicardia y arritmias, las pongo juntas porque ambas involucran el corazón, y la hormona tiroidea, en cualquiera de sus variantes, tiene que ver con la función de todos los órganos y específicamente del corazón. Y hay una cosa que a veces el paciente te refiere, que son parestesias. ¿Alguien recuerda qué es una parestesia? Era Era como como adormecimiento de adormecimiento de alguna parte alguna del parte. cuerpo. Sí. Sensación. Muy bien. Parestesia, por definición, es una sensación anormal, no dolorosa. ¿Sí? ¿Qué es anormal? Pues que tú sientas hormigueos, que tú sientas que te caminan animalitos en la piel, ¿sí? O que sientas un ligero calambrito. Eso es una parestesia. Es una sensación anormal, no dolorosa. Entonces, el paciente a veces tiene parestesias en las manos y eso a veces pues, es un indicio de enfermedad tiroidea. Ahora, no todas las formas de hipotiroidismo cursan con bocio, ¿eh? Hay formas de hipotiroidismo en las que el bocio está ausente. Incluso la glándula se vuelve atrófica y pequeñita, ¿sí? Entonces, una glándula chiquititita, pues no la vamos a ver ni a palpar. A diferencia de una glándula grandototota, ¿sí? Que es visible o palpable. Y lógicamente que hay diferencias en magnitud. Algo más les iba a comentar. De las fracciones de hormonas tiroideas, la que ya es activa es la T3, ¿sí? T3 es la forma activa de hormona tiroidea en la periferia. La T4 es una hormona que necesita perder un yodo para volverse activa. Entonces, ¿de dónde viene la T3? Pues de la T4, que pierde un yodo menos un yodo, y al perder un yodo, pues lógicamente que se vuelve esta forma activa. T4 menos un yodo se vuelve T3. Y esa es la forma que actúa en la periferia. Ahora, hay formas de hipotiroidismo que pasan desapercibidas por largos periodos. Si se fijan, para que una persona tenga un hipotiroidismo de esta clase, pues se necesita que por largos periodos de tiempo estuvo dando manifestaciones progresivas como las que están en la diapositiva anterior, sin que nadie le hiciera caso, ¿no? Y entonces se llega a situaciones como estas, en la que la facies se vuelve una facies abotagada, ¿sí? En que se produce macroglosia, en que el paciente tiene un lenguaje lento, inentendible, y una voz ronca. Entonces el paciente tiene una voz grave y lenta y un lenguaje así torpe. Existen también aparición de nodulaciones subcutáneas en las extremidades, que no es el dato más constante. Lo más constante es el cambio de la facies. Generalmente el paciente que tiene la facies hipotiroidea tiene como el aspecto de recién levantado, ¿no? De recién despertado, y se le ve un halo pálido alrededor de los párpados. Y pues le pides que saque la lengua y la lengua va a ser una lengua de tamaño o proporciones muy grandes, ¿no? A esto se le llama macroglosia. Estos pacientes pues también van a tener el lenguaje lento y torpe que ya señalé,
y dificultad para mantenerse atentos y concentrados. Generalmente, fíjense lo que dice aquí abajo, aunque la foto no es muy buena porque al ampliarla se pierde definición. Generalmente no se palpa bocio. En este caso, la glándula tiroides es una glándula chiquitita, atrófica, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, no pasa en el ejemplo anterior, en la que sí se ve un bocio con hipotiroidismo. Este es un hipotiroidismo sin bocio palpable, ¿sí? Existen muchos datos del hipotiroidismo sin llegar a la bradilalia, que es el lenguaje lento, sin llegar a la facies característica y sin afectación del estado de concentración de la mente y pérdida de la memoria, que pueden pasar desapercibidos por ser cuadros leves. En Estados Unidos, a las mujeres en la etapa de la menopausia, debido a que muchos de los datos del hipotiroidismo se pueden confundir con alteraciones típicas de la menopausia, a la paciente en etapa de menopausia le piden perfil tiroideo y perfil hormonal estrogénico, porque ahí se detectan muchas pacientes que tenían un hipotiroidismo subclínico, que no se hacía evidente con todas las características que ahorita les estoy señalando. Cuando un hipotiroidismo es subclínico, podemos decir que puede pasar desapercibido y se vale, hasta que le pides al paciente un perfil hormonal porque te llaman la atención estreñimiento crónico a pesar de una dieta aceptable y de actividad normal, esa tendencia a ganar peso, la sensación de que las manos como si las tuvieran metidas en un guante, o sea, las sienten gruesas, las parestesias, o sea, son datos muy leves y entonces le mandas pedir al paciente examen de hormonas tiroideas en sangre y te topas con que sí, en efecto tiene un hipotiroidismo. Pero, por ejemplo, cuando un paciente llega a estas etapas en las que es tan evidente el cuadro, pues es muy fácil de identificar. Hay que recordar que hay medicamentos que conducen al hipotiroidismo, particularmente medicamentos antiarrítmicos que ya señalé antes, que les dije que era la miodarona. Entonces, el paciente que tiene utilización crónica de un antiarrítmico en base a yodo, que es la miodarona, dificulta la utilización del yodo por la tiroides y va a conducir al paciente despacito, pero fácilmente hacia el hipotiroidismo. ¿Alguna duda? Yo sí tengo una duda. Dime. ¿La facies macroglosia son reversibles ya con el tratamiento? Sí, sí, Ah, el paciente mejora espectacularmente en cuanto le empiezas a dar la hormona tiroidea que faltaba. ¿Sí? sí, gracias. Ahora, la macroglosia no es un sinónimo de hipotiroidismo, ¿eh? Acuérdense que se puede ver macroglosia en el Down, se puede ver macroglosia en amiloidosis o enfermedades infiltrativas, etc. Sí, pero esas enfermedades como tal, bueno, amiloidosis es rara, el síndrome de Down pues, tampoco es tan común, pero pues sí son otras causas de macroglosia. Aquí está el bocio multinodular. ¿Qué quiere decir? A veces la tiroides no está ni siquiera crecida, pero dentro de su forma tiene un chipote en su estructura que puede estar ubicado en cualquier sitio. Ese nódulo, ya dijimos la vez anterior que puede ser un nódulo que funciona y si funciona va a producir hormonas que se miden en sangre. Esos nódulos funcionantes se llaman nódulos calientes, ¿sí? En cambio, a veces la tiroides, sin estar crecida, puede tener un solo nódulo en otra localización, perdón, que no funciona. Y ese nódulo que no funciona se llama, que no capta yodo radioactivo y que no fabrica hormonas. El nódulo caliente tiene aumento de las hormonas tiroideas. Mientras que el nódulo frío, pues simplemente las mantiene en nivel normal. O sea, están normales, ni para arriba ni para abajo. Y este nódulo frío hipocaptante, pues a veces es un nódulo que con manos expertas se puede palpar. Siempre son más fáciles de palpar los nódulos en el lóbulo superior, en
en la porción superior del lóbulo derecho o izquierdo, porque esta parte se desplaza solo que le pidas al paciente que degluta. Sin embargo, existen algunas enfermedades en las que la glándula, además de estar crecida, tiene múltiples nódulos, ¿sí? Aquí, que pueden no funcionar. Esos múltiples nódulos son por sobreestimulación de TSH, ¿sí? Y esos pues, se llaman bocio multinodular. En este caso les pongo dos ejemplos. Por ejemplo, aquí está un bocio multinodular, ¿sí? Que pues es monstruoso también, pero acá está en esta. Y en esta otra es un bocio, vean el aspecto así de la paciente, ¿no? O sea, así como aletargada, mientras que estas tiene una imagen más vivaz de su rostro. Pues aquí hay hipotiroidismo, acá hay una función normotiroidea. Aquí hipo, acá normo, ¿sí? Entonces, pero vean el bocio multinodular. Y acá la que les he estado platicando. Acuérdense que puede haber hipertiroidismo, ¿sí? Sin este tipo de alteración, eso se le denomina bocio tóxico difuso, cuando no hay Graves, ¿sí? En cambio, cuando existe exoftalmo, bocio y mixedema pretibial, el paciente lógicamente que tiene una enfermedad de Graves. Aquí vean la mirada de asombro del paciente. Y aquí está una imagen de mixedema pretibial. Esto que se ve aquí no es exclusivo de la enfermedad de Graves. Puede presentarse junto con la enfermedad de Graves y a esto se le llama acropaquia. Se le llaman dedos en palillo de tambor. Y se pueden presentar en múltiples enfermedades, no nada más en la enfermedad de Graves. Otras enfermedades en las que pueden ver estos dedos, que sus características son como las baquetas con las que se golpean los cueros del tambor, ¿no? O sea, están delgados, pero luego tienen, al llegar a la punta, un pronunciamiento así como cabezas de cerillo, ¿no? ¿Sí? Esto es eso más la uña, en lugar de ser una uña de disposición normal, plana, ¿sí? En un dedo vemos una uña levantada que parece en carátula de reloj. Así les llaman, uñas en vidrio de reloj. Se ve en hipertensión pulmonar y se ve en otras enfermedades, no nada más en la enfermedad de Graves, ¿sí? En cardiopatías congénitas también. Pero cuando ven un Graves, pues lógicamente ya no se olvida. El problema del Graves es que una vez curada la persona de la enfermedad de Graves, a través de la extirpación de la glándula o el bloqueo de la producción de hormonas con medicamentos, el exoftalmo no regresa, se queda prácticamente como una forma de expresión anómala visual. Y a veces se siguen dando pequeñas dosis de bloqueantes de la producción de hormona tiroidea para que trate de disminuirse un poquito el exoftalmo. Si el exoftalmo se vuelve una preocupación para el paciente, hay que sacarle grasa de detrás del ojo, de la órbita, para que el ojo se suma un poco y que permita que los párpados puedan cerrar normalmente. Pero eso ya es una cirugía más bien de orden estético, ¿sí? Pero si se fijan, pues es un cuadro muy característico y pues no lo habíamos visto. Y ahora sí terminamos con cuello. Esto sí no se los había presentado. Quisiera irme a algo relacionado con los ojos.
Vamos a esperar a que se cargue. Bien. ¿Me dicen si se ve la proyección? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, miren, esto no lo habíamos visto. Y es patología también del ojo. La pingüécula, que es esta lesión que se observa aquí, de color un poquitito más amarillo que el resto de la esclerótica, esta parte. Se denomina pingüécula y se supone que son lesiones de la esclerótica que se desarrollan debido a exposición a excesiva cantidad de luz solar y al polvo del ambiente. En estos pacientes, pues eso puede ser extirpado quirúrgicamente, pero se les recomienda el uso de anteojos protectores, como anteojos que oscurezcan la luz solar y que aparte eviten que partículas de polvo penetren al ojo. Es lógico encontrar más problemas de estos en un clima como el nuestro, ¿sí? Que tiene demasiada polvo el ambiente y hay exceso de calor externo y pues prácticamente casi 320, 340 días del año tenemos luz solar excesiva. Esa es la pingüécula. El terigión, terigos quiere decir ala, es esto. La gente vulgarmente les dice carnosidades. Si se fijan, es como una tela o membrana que se va desarrollando por factor irritativo en el ojo y el problema es que se va metiendo a la córnea. Y entonces, cuando ya llega hasta un punto muy central, pues puede, por así decirlo, entorpecer la visión oftálmica, ¿sí? El ojo está sano, pero en su función visual, pero está enfermo en cuanto a la aparición de esta membrana que entorpece el paso de las imágenes y de la luz. Eso también se retira quirúrgicamente hasta con anestesia local en un quirófano, ¿verdad? Y con un equipo especial también, claro. Y también es producto de irritación constante del ojo por exceso de polvo y luz. Y acá no sé si se alcance a distinguir como si tuvieran la piel de un pescado. Ese cuadro. Se ven así como arruguitas en la esclerótica. Ese viene siendo la xeroftalmía u ojo seco, ¿sí? Que se puede ver así o que se puede ver con irritación ocular. Esto es muy común también en nuestra región, pero el ojo seco puede ser producto de una deficiencia de vitamina A, que aparte también produce un problema que se llama hemeralopía, que es deficiencia de la visión en las noches. Y la otra razón por la que puede haber ojo seco es un síndrome que se llama síndrome de Sjögren, ¿sí? Que hace que no, las glándulas lubricantes de la cabeza, como en este viene siendo la glándula lagrimal o las glándulas salivales, sufran un ataque inmunológico que impida que fabriquen sus productos, lágrimas o saliva. Y entonces el síndrome de Sjögren rara vez es una enfermedad primaria, casi siempre es una enfermedad secundaria, y es secundaria a otros procesos autoinmunes más graves como el lupus eritematoso sistémico, ¿sí? En la que se presenta ojo seco y boca seca, ausencia de lágrimas, ausencia de saliva. ¿Comprendido? Sí, Sí, doctor. doctor. Una parte externa ya del globo ocular también es asiento de modificaciones propias de la edad, ¿sí? Como por ejemplo problemas de la córnea,
que hacen que aparezca un anillo de color grisáceo alrededor de la misma y que eso es típico de la edad senil. Entonces, eso se llama arco senil o gerontoxón, ¿sí? Lo ven ahí claramente, ¿verdad? Se ve grisecito alrededor de la córnea. Una forma muy rara de enfermedad es el anillo de Kaiser-Fleischer, ¿sí? Que se ve aquí en alteraciones de intoxicación por metales pesados, ¿sí? Y la otra es el queratocono. El queratocono produce perturbaciones visuales. Fíjense cómo la córnea se vuelve cónica, ¿sí? Estos son pacientes en los que hay gran oposición de la gente para ser un donador y a cualquier edad una córnea puede servir. Un paciente que tiene un queratocono le tiene que extirpar la córnea del globo ocular. La córnea defectuosa se extirpa y se le coloca esta que está así cónica y entonces se instala una normal, ¿sí? Y ese se llama trasplante de córnea. Y es lo único que soluciona el problema, porque si no el paciente va a tener un problema visual muy importante. Acuérdense que el ojo tiene, el primer lente es la córnea, el segundo lente es el cristalino, que es el que tiene mayor movilidad o elasticidad para hacerse grueso o delgadito, y los otros lentes son el humor acuoso, que está aquí, y el humor vítreo, que está acá, atrás. Antes de que las imágenes lleguen a la retina, ¿sí? Entonces, sí me interesaba mostrarles estas cosas porque no las habíamos... Estaba revisando yo lo que teníamos y esto no había sido visto en la clase. Yéndonos a ver otro tipo de alteraciones, pues podemos encontrarnos con estas formas anormales del esfínter ciliar, del iris, ¿sí? Son enfermedades del iris. Acuérdense que el iris, además de dar el color normal al ojo, que casi siempre es este, el que estoy señalando, pues también puede tener la función de diafragma para dejar pasar más o menos luz, ¿sí? Y entonces, desde la ausencia de formación del iris, perdón, de la pupila, aquí no se ve pupila, como en este caso, hasta una pupila anómala de forma estrellada, en lugar de tener la forma circular típica, ¿sí? Esto se llaman colobomas, que son anormalidades del esfínter, perdón, del iris, que tiene agujeros en diversos sitios. Muchas veces son adquiridos por daños de tipo irritativo infeccioso y en otras son incluso quirúrgicos, de que al paciente le tienes que hacer una heridita en el iris para poder acceder hacia al cristalino y extraerlo, ¿sí? Entonces, la ausencia del esfínter pupilar es la denominada acoria, que es esta. La policoria, que son un montón de agujeros, que es lo que se ve acá, ¿sí? Y el coloboma, que es prácticamente una alteración, ¿sí? En la que hay la pupila, en lugar de estar en el centro, está excéntrica, ¿sí la ven? Bueno, entonces la pupila es importante porque pues, es el punto en el que nosotros valoramos a través de un examen con luz la respuesta pupilar, ¿sí? La respuesta de contracción o relajación de la pupila en más o menos luz en el ambiente. Es el esfínter del ojo, ¿no? Y ya ven que pues, el examen oftalmológico, esto sí lo vimos, del examen oftalmológico, los reflejos fotomotor consensual,
la campimetría, la agudeza visual. No más que en la agudeza visual, si hay algo que no vimos, ¿qué es esto? Los principales efectos de refracción del ojo, por los que aún nos tienen que poner un anteojo corrector, o en algunos pocos casos, hacer una cirugía que resuelva este problema, son la miopía, en la que el ojo se muestra muy alargado, ¿sí? Y por lo tanto las imágenes se proyectan antes de la retina, ¿sí? No en el sitio correcto, que es aquí. Como aquí, este es el ojo normal y este es el ojo miope. El ojo miope se vuelve alargado o elongado. Bueno, aquí lo voy a poner exagerado, pero de hecho los que tienen miopía, el ojo se vuelve hasta un poco saltón, ¿sí? ¿Por qué? Porque se vuelve alargado. Pero ese volverse alargado por el esfuerzo visual hace que las imágenes se proyecten por delante de la retina y son personas que necesitan un anteojo corrector para que la imagen llegue a su lugar idóneo, que es acá, en la retina, ¿sí? Bien. El otro defecto que hay es la hipermetropía. Aquí vemos la comparación de un ojo normal y un ojo hipermétrope, que generalmente es más pequeño. Si se fijan, las dimensiones así cambian. Entonces, en la hipermetropía hay que estar haciendo un esfuerzo visual constante, que eso hace que se proyecten las imágenes detrás del ojo, debido a que el ojo es más cortito en su eje transverso. Entonces, este eje está demasiado reducido y hace que la imagen llegue detrás del ojo. Para poder corregir esto, tienen que estar apretando continuamente los párpados y tratar de corregir a través del cristalino, que es la proyección de la imagen en el sitio correcto, pero eso produce un cansancio visual importante. Esos son dos de los defectos comunes. Falta el astigmatismo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, de los defectos de refracción, como la miopía y la hipermetropía, en la miopía se manifiesta cuando se perciben borrosos los objetos lejanos. Entonces, a veces es un niño que lo sientan en las bancas de atrás y el niño pues no ve y lógicamente tiene a veces bajo aprovechamiento hasta que alguien se fija que hace esfuerzo visual intenso y que el niño no entiende porque no ve y lo mueven del lugar y entonces no corrigen la miopía, pero por lo menos no es tanto el problema, a menos que le coloquen anteojos que corrijan el defecto de refracción. Ahora, en la miopía hay que ser muy enfáticos, es problemas para la visión lejana. En cambio, en la hipermetropía, el problema sobre todo es para la visión de cerca, ¿sí? Entonces, las imágenes al no enfocarse con claridad hacen que se vean los objetos borrosos y pues también hay que ponerle anteojos protectores al paciente perdón, anteojos correctores al paciente para que logre ver en forma normal. Cuando esto ocurre en los niños es un problema serio porque aparte de que tienen problemas de aprovechamiento escolar, pues acuérdense que luego los niños son más intensos en la cuestión del bullying, ¿verdad? Y entonces, vulgo antes era carrilla y pues siempre se ha dado, ahora le dan mucho énfasis, pero pues ese problema de que el niño utilizar anteojos lo limita socialmente o lo limita para la práctica deportiva y aparte pues tiene efectos sobre su aprovechamiento escolar. Otro defecto que ocurre en dos niveles, ¿sí? En la córnea o en el cristalino, se llama astigmatismo. Normalmente la córnea es una curva perfecta, ¿sí? En el astigmatismo, hagan de cuenta que la córnea se vuelve esto.
Digo, no es así a simple vista fácilmente comprobable. Entonces, al hacer esto, pues el paciente tiene que hacer esfuerzos visuales de acomodación. Y por lo tanto, eso significa un esfuerzo visual que se ve traducido en cefalea debido a la visión borrosa o distorsionada, ¿sí? Y eso hace que el paciente, pues, para tratar de enfocar, haga así como que expresiones así de cierre parcial del ojo a través de los párpados, y eso cansa. Y el astigmatismo también puede ser del cristalino. La córnea puede estar normal, como aquí, ¿sí? Pero el cristalino puede ser menos elástico de lo que debiera, y entonces los objetos se proyectan antes, rara vez en el sitio normal, o bien en un punto por detrás de la retina. Y lógicamente que para esto al paciente, aparte de ponerle lentes que a veces son lentes cóncavos o lentes convexos, estos cóncavos, este cóncavo, este convexo, o aparte tienes que ponerle como ejes al lente para que el paciente pueda ver mejor. Es cuando va uno con el oftalmólogo o con el optometrista y te está probando con lentes de diferentes tipos, la visión cercana, lejana, y ya una vez que más o menos ves, cuando te ponen los ejes correctos, entonces el paciente puede lograr ver con mayor definición. Esos son los principales efectos visuales, y hay algunos que están combinados, que tienen tanto astigmatismo con miopía. Sí, eso le llaman astigmatismo miópico, y pues ahí sí está uno más amolado, ¿no? Porque el problema puede estar a tal grado que el paciente pues siempre va a tener la utilización de un anteojo que tiene más de un lente corrector en la misma mica, que es para visión cercana, para visión lejana, para visión intermedia. ¿Sí? Gracias a las ventajas tecnológicas que actualmente existen, pues eso se puede superar fácilmente con anteojos, que son antiguos, ya como un método, pero pues todos los equipos nuevos con los que tiene un oftalmólogo y hasta un optometrista pueden hacer que se le brinde al paciente una corrección externa sin necesidad de una intervención quirúrgica. Y bueno, pues lo otro era el fondo de ojo, esto sí lo vimos. Nomás enfatizo que las estructuras normales son la papila óptica, que siempre será nítida en la parte temporal y ligeramente borrosa en la porción nasal. Esta parte más oscura que se denomina mácula, que es la de la visión fina milimétrica, que cuando al paciente le falla, pues tiene que ser casi la visión con una lupa, ¿sí? Y la otra cosa que se observa es la vasculatura. Las venas son más gruesas en el ojo que las arterias. Esta es una vena y esta delgadita es una arteria. O sea, la proporción es 3:2, ¿sí? Esos valores yo no los puse, ¿eh? Así vienen en los textos. O sea, dándole valor 3 a una vena normal y valor 2 a una arteria. Pues ya vimos que en el fondo de ojo se puede aplicar para ver toda una serie de enfermedades relacionadas con alteraciones de la retina, con desprendimientos de retina, con hemorragias del vítreo que se desarrollan aquí, con desprendimientos de la retina en forma de telón, que se cae la retina y perturba la visión, o con problemas de exudados que se aparecen aquí en la retina, ¿sí? Eso ya lo revisamos, creo que eso sí lo vimos bien. Doctor, Doctor. Sí. una pregunta. En los efectos de refracción, ¿qué es lo que determina si un paciente debe de acudir con un optometrista o con un oftalmólogo? Bueno, yo
creo que siempre tiene, yo no desprecio la actividad de un optometrista. Un optometrista te hace tu examen visual, pero solamente para adaptación de anteojos para visión cercana, lejana, intermedia, o para los ejes de corrección en el astigmatismo. Pero no te hace una revisión de la retina, no te hace una revisión del cristalino, ¿sí? Y cosa que sí hace un oftalmólogo. Un oftalmólogo te hace una dilatación pupilar para poder hacer un análisis más extenso de las estructuras externas. Porque a lo mejor ni poniéndote un anteojo por delante del globo ocular, ya sea un anteojo cóncavo, ¿sí? Vas a corregir el problema si adentro del ojo hay algún tipo de alteración. Entonces, a veces hay algunos optometristas que sí te preguntan, ¿tiene usted diabetes, por ejemplo? ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un examen? Pues protegiéndose de que a un paciente diabético que le adaptas anteojos con hiperglucemia importante, cuando se le ocurre ir con un médico que le corrija la glucosa, el anteojo que le adaptaron ya no le va a servir. Y entonces va y reclama al optometrista, ¿no? El optometrista le va a decir, no, sabe, hágase primero un examen de su glucosa. O a veces el optometrista no te detecta problemas incipientes de enfermedades graves del ojo, como el glaucoma, ¿sí? Había agregado una diapositiva que para mí es muy importante, pero no la veo aquí. Déjame ver. Perdón, no sé si te contesté. En conclusión, siento que es más completa la revisión por oftalmología. Cuando tú ya sabes que no tienes ninguna patología ocular más que el defecto de refracción, el optometrista lo hace muy bien. Cuando ya estamos en edad madura o mayor, casi siempre es mejor con un oftalmólogo por el riesgo de que tengas alguna otra enfermedad que se le pasa al optometrista. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. Doctor, yo tengo una duda también. Dime. ¿Cómo es la visión de las personas con coloboma o afecciones de la diapositiva que vimos ahí? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo es la visión de ¿Cómo es una la visión? persona con... Ajá. Pues O muy sea, sí se ve distorsionada, afectada. ¿no? Sí, sí, francamente. Sí, sí se ve afectada. O Porque por el ejemplo, paciente que tiene un problema, acuérdate que el punto de entrada de los rayos luminosos y las imágenes es a través de un esfínter único, que es este. Pero si el paciente tiene un montón de agujeros en el iris, pues tiene muchas vías de entrada, pero eso se distorsiona la imagen, ¿no? Ahora, es lógico que si a alguien le van a hacer una cirugía, por ejemplo, del cristalino, le tengan que hacer una heridita aquí y luego le hagan puntos de sutura para poder entrar a la cámara anterior del ojo y desde ahí desprender el cristalino, sacarlo por aspiración y colocar un lente intraocular, ¿sí? Pero esto no tiene por qué provocar daños en el iris y en el esfínter pupilar. Ahora se hace muy, muy bien. Antes no, antes haz de cuenta que le hacían al paciente un agujero como cerradura de llave y dejaban un defecto, como creo que sí hay algo en la diapositiva, ¿sí? Que hacía que el paciente, como este, pero una sola lesión, que el paciente tuviera una hendidura que se prolonga hacia la periferia y el esfínter ya no quedaba central. Lógicamente que sí tiene perturbación visual, ¿sí? y por ejemplo, las personas con acoria son ciegos, o sea, totalmente. Pues sí, no pueden penetrar las imágenes ni la luz, sí, pero esto pues se pueden hacer correcciones quirúrgicas si se detecta a tiempo. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Sí, eso es susceptible de corrección quirúrgica. Déjame ver si encuentro esa diapositiva. Doctor, ¿qué Sí, sucedía en las personas que poco a poco tenían que ir alejando los objetos de lectura para poder verlos de mejor manera? ¿Una rigidez del músculo ciliar? ¿O qué sucedía en ese tipo de ahí, personas? eso se llama presbicie. Esto ocurre de los 40 años en adelante y generalmente tiene que ver con problemas como degeneración del cristalino, ¿sí? Que se vuelve más rígido, menos elástico y menos adaptativo en forma rápida a las diferentes distancias.
El órgano encargado dentro del ojo de la corrección de eso es el cristalino. Y lógicamente que, pues digo, es algo que se puede corregir fácilmente con un anteojo para visión cercana, ¿no? Pero eso es problema del cristalino. Gracias. Ujú. Doctor, Sí, bueno, es que ayer estaba revisando la presentación y creo que lo del ojo rojo viene hasta el inicio. al inicio, entonces no, sí, no sé qué, marcó bien o no la pude agregar al principio. Es que hace días le estuve haciendo estas correcciones. Déjame ver. Sí, las estuve cambiando. Las fui agregando y luego ya las copiaba. Esto es muy importante. Esta. Sí, gracias. La del ojo rojo. Miren, el síndrome del ojo rojo suena así como que "Ay, es una tontería". Pues no, es una cosa muy seria. Yo siempre veo en la consulta que los pacientes descuidan mucho sus ojos y todos. En realidad tenemos una prurito, comezón en los ojos y nos rascamos, pero terriblemente. El ojo rojo puede ser un problema de gravedad importante. Por ejemplo, esto que ven aquí es una simple conjuntivitis, ¿sí? Como esta. No sé si se alcanza a ver. Que el ojo se pone rojo en la esclerótica. En toda esta zona se pone enrojecido, ¿sí? Pero aparte se acompaña de, bueno, en algunos, nosotros vulgarmente le decimos lagañas y en algunos textos viene como legañas, que es una hipersecreción por proceso irritativo infeccioso de las glándulas del párpado. Y fíjense cómo aquí se ven hasta pegajoso y comunicado entre ambos párpados con secreciones purulentas. Esta es una conjuntivitis, que por ejemplo puede ser una conjuntivitis aguda. ¿Cuáles son sus características? Puede ser clara o mucopurulenta, la secreción ocular, ¿sí? Aquí se ve mucopurulenta. Puede dar una sensación quemante en el ojo, que hace que el paciente se rasque continuamente. La visión no se afecta. La córnea tiene un aspecto normal y la pupila, si se fijan, pues tiene un aspecto normal, ¿sí? Los vasos sanguíneos se van a ver dilatados y al verse dilatados, pues hacen que la esclerótica en lugar de blanca se vea rosada o roja, ¿sí? Y generalmente tienen una distribución radiada que no alcanza a llegar al iris, ¿sí? Como aquí se ve esquemáticamente, ¿sí? O como aquí se puede ver, que no alcanza a llegar hasta la parte central. El problema es, este es otro de los que con mucho es una causa común de consulta. Los pacientes que llegan con este otro que se llama hemorragia subconjuntival, fíjense cómo es aparatosa y excesivamente visible la colección de sangre en la parte de la esclerótica y un paciente que se levanta en la mañana y lo primero que ve es eso, les aseguro que al ratitito corre con el doctor. Bueno, hay unos que son descuidados y ni con eso corren, ¿verdad? Sin embargo, lo aparatoso no está ligado con gravedad. En la hemorragia subconjuntival casi siempre obedece esfuerzos, ¿eh? Rascado excesivo del ojo o esfuerzos. Por ejemplo, en personas que están anticoaguladas o que toman aspirinas o eso, como la gente mayor, para disminuir el riesgo de procesos trombóticos en los vasos y que el paciente sufre riesgo hemorrágico. Y el paciente que hace un esfuerzo hasta para defecar, o que se talla enérgicamente el ojo, o que se ve expuesto a corrientes de aire como los ventiladores, puede tener este tipo de manifestación. La gente lo quiere ligar comúnmente con hipertensión y la verdad es que no tiene nada que ver propiamente con hipertensión arterial, ¿eh? La hemorragia del ojo por hipertensión es interna, no es externa. Y esto es totalmente externo. Entonces, esta es una conjuntivitis purulenta
con pus, ¿sí? Esta es una hemorragia subconjuntival, que es esta. No se ve afectada la función visual, la córnea está normal y la hemorragia está muy localizada, ¿sí? Una iridociclitis aguda es como la que vemos aquí, por ejemplo, ¿sí? En la que el paciente experimenta una como especie de vasos que salen desde el iris hacia la periferia. Aquí se ve más, ¿sí? Aquí la córnea sí se vuelve opaca por edema. Ya les he ido diciendo cosas que van de menor a mayor gravedad. Frecuentemente hay una dilatación pupilar, ¿sí? Y el paciente frecuentemente puede experimentar, junto con esto, cefalea, náusea y vómitos, ¿sí? Perdón, ahorita le estaba escribiendo glaucoma. El glaucoma es la forma más grave, la peor de las afecciones del ojo, porque va a ser una perturbación visual en el paciente que el paciente va a ver así como si fuera a través de un tubo, una visión tubular, ¿sí? Y entonces el paciente va a tratar de dilatar al máximo la pupila para poder ver mejor. Y es otra forma de manifestación de ojo rojo que si no es canalizado rápidamente con el médico, hay dos tipos de glaucoma. El glaucoma de ángulo abierto, que se corrige con simples gotitas, o el glaucoma de ángulo cerrado, que aumenta la presión del ojo y al aumentar la presión del ojo va a provocar lesiones retinianas y necesita de la colocación de unos tubos o válvulas al interior del ojo que le descarguen presión a la cámara anterior. Y eso, pues, lógicamente que ya es una situación grave, ¿sí? En esta sí se ve perturbada la visión, ¿sí? La visión es mala. El paciente muchas veces, esta es otra de las razones por las que es diferente ir con un optometrista y con un oftalmólogo. Un oftalmólogo se va a dar cuenta que al dilatar la pupila para poder observar la retina, se puede agudizar como dolor de cabeza debido a que la dilatación pupilar entorpece mucho el flujo de líquido entre la cámara anterior y la posterior, y esto hace que el paciente sienta un dolor agudo en el ojo. Aparte, un optometrista nunca te va a medir la presión del ojo, y un oftalmólogo sí, con un aparato especial que se llama tonómetro, te mide la presión ocular, y si la presión está anormal, pues lógicamente que te va a dar gotitas que reduzcan la presión del ojo, no cualquier gota, son gotas especiales, muy caras, o te va a proponer una cirugía correctora. Entonces, por eso esto también me interesaba. Así se llama, síndrome del ojo rojo. Esta tabla está copiada de uno de los textos que les di como textos de consulta. Hemos estado tomando datos del Argente, de Hinish, y este es del libro de Barbara Bates, que es norteamericano. Eh, la ventaja del texto es que tiene un montón de tablas comparativas y con imágenes y esquemas que hacen más comprensibles algunas cosas. Pues ahora sí, yo creo que con esto le damos término a lo de cabeza-cuello. Y pues, si ustedes quieren, o díganme para cuándo quieren el examen, si para el viernes o para el lunes. Para el viernes. Este viernes, perfecto. No, Para el lunes, doctor. Bueno, Para el miren, lunes, para el a lunes. ver, ahí lo ven entre ustedes y ya nomás me notifican la fecha, el examen ya está listo para dárselo a las personas que lo aplican como la vez anterior. ¿Sí? Ok, Esta doctor. vez sí son 40 preguntas. Y, o sea, conforme vamos subiendo del examen primero, que eran conceptos y cosas así, pues era más simple. Y aquí pues ya tenemos que ver cosas que son un poquitito más complejas. ¿Sí? Pero las preguntas son sencillas. Yo tratando de que ustedes se vayan acostumbrando a lo que viene siendo casos clínicos, hagan de cuenta que les hago mini casos, ¿no? Un 10% o 20% de las preguntas son mini casos. Vamos a ver cómo salen ¿sí? Entonces, ustedes ya nomás me confirman la fecha y el examen está listo, ¿sí? Nomás revisen las presentaciones. Entonces, si no se desconecten para bajar la lista, ¿sí?
Y pues mañana nos vemos ya con semiología del tórax, ¿sí? Sí, doctor, Sí, gracias. gracias. Ok, Gracias. doctor. Gracias. Hasta mañana. Mañana.